En esta parte vamos a referirnos al sistema de notificaciones electrónicas a nivel provincia de Buenos Aires. Hermanado con lo que sucede a nivel nacional y en paralelo a aquel sistema del cual ya hablamos, tenemos que en esencia el sistema a nivel provincial lo que contempla es sustituir ciertas notificaciones, no todas, que tienen que llevarse a cabo por cédula, por notificaciones que van a diligenciarse vía electrónica. Como también lo vamos a ver más adelante, las exclusiones a nivel provincia de Buenos Aires son mucho más intensas de lo que acontece en el ámbito nacional. ¿Cómo fue implementada la cuestión en la provincia de Buenos Aires? Bien, a través de una modificación del Código Procesal, lo cual le da mayor organicidad. La Ley 14.142 incorporó y retocó varios artículos del Código de Procedimiento y estableció, digamos, como regla capital en el artículo 143, que en el caso que tenga que hacerse una notificación por cédula, ella también podrá realizarse por los siguientes medios, entre los cuales enumera al correo electrónico oficial. Como se ve, parecería que la lectura de este artículo aislado nos daría una idea de que el sistema sería voluntario o opcional, pero no, en realidad es obligatorio. La obligatoriedad surge expresa de la ley que modifica el Código Procesal y a su vez de la acordada 3.540 de la Suprema Corte, que dijo que siempre que esté disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en soporte papel, salvo que existieran razones fundadas en contrario. Reforzando la obligatoriedad, en el año 2017 la Corte dictó un nuevo reglamento que complementa en cierto modo el anterior, en el cual dispone que los organismos encargados del diligenciamiento de cédulas, es decir, las oficinas de notificaciones, directamente no las diligencian si las mismas infraccionan la reglamentación. Hemos hablado aquí de cómo el sistema se empieza a implementar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento delega a la Suprema Corte la reglamentación y la Corte lo va haciendo a través de acordadas sucesivas y de una implementación que también fue paulatina, al igual de lo que sucedió a nivel nacional, con todas las resistencias que implicó de parte de los profesionales el incorporarse a un sistema nuevo que en sus comienzos no funcionaba de todo bien, generó muchas restricciones al acceso, generó bastantes complicaciones para la incorporación, pero en definitiva, con el curso de los años, la Corte dispuso su funcionamiento obligatorio y extensivo a todo el Poder Judicial. Lo que sí resaltamos de la provincia de Buenos Aires, como les decía, es que aquí la modificación se implementó retocando el código y eso genera un efecto orgánico, un efecto interrelacionado mucho más intenso, aunque no del todo, como ya lo veremos cuando vayamos analizando los temas. ¿Cuáles son las características operativas del sistema a nivel provincia de Buenos Aires? Bueno, al igual que lo que sucedía con Nación, es gratuito, al igual que lo que sucedía con Nación, es oficial, al igual que lo que sucedía con Nación, es la única vía prevista para enviar o recibir notificaciones electrónicas. Del mismo modo que sucede así, es un módulo web al cual se accede y no necesita instalar un programa en la computadora. Pero aquí hay que hacer un alto, porque para funcionar o para utilizar este módulo web, los profesionales van a necesitar un token en donde se almacena su firma digital. Y para utilizar ese token van a utilizar determinados controladores que van a estar emplazados en una máquina específica. Con lo cual se genera cierta complicación al intentar acceder desde más de una máquina a una misma cuenta de usuario. Al igual que lo que sucedía en Nación, funciona las 24 horas, los 365 días del año, pero hay un tópico en el cual la diferenciación es abismal. El sistema en la provincia de Buenos Aires contempla, diferenciándose del sistema a nivel nacional, la utilización de firma digital. Otra cuestión en la cual hay diferencias considerables con el sistema nacional es en las exclusiones. Se contempla la posibilidad de cursar todas las notificaciones que sean necesarias, pero se excluyen tres grandes universos: la que dispone el traslado de demanda, la reconvención y los documentos que acompañen sus contestaciones. En cuanto al traslado de demanda, ya vimos bastante del tema y es razonable que al no tener un domicilio electrónico en el cual diligenciarlo, no pueda remitirse al menos por el momento una notificación electrónica. Es mucho más discutible la cuestión de la reconvención. ¿Por qué? Porque la reconvención presupone que el actor ya está interviniendo en el proceso. La reconvención la va a articular el demandado y el actor ya tiene un domicilio electrónico constituido, con lo cual no se ve la razón por la cual debamos dejar de fuera esta posibilidad. Sí, la cuestión de la documentación quizás sea un poco más dudosa, pero teniendo en cuenta que existe la posibilidad de escanear la documentación, de juntarla a las cédulas, tampoco parece justificado que el traslado de la documentación sea realizado por soporte papel y no por vía electrónica.
La que dispone de la citación de las personas extrañas al proceso también está excluida por las mismas razones que la notificación del traslado de demanda. Y aquí el gran conflicto, que a mi modo de ver aparece en la materia, que es la exclusión de las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales. Esto que genera que, a diferencia de lo que acontecía en Nación, donde el domicilio electrónico se tornaba prácticamente excluyente, el domicilio físico quedaba casi totalmente relegado, a nivel provincial las sentencias definitivas, las interlocutorias van a tener que seguir siendo notificadas en soporte de papel al domicilio constituido físico. Hay una cuestión en la cual no se dice nada, que es la relativa a la absolución de posiciones, con lo cual cuando la parte intervenga por apoderado habrá que determinar si esa notificación se va a cursar al domicilio físico, del cual nada dice que deba hacérselo así, o al electrónico, en el cual no está excluido y parecería que tendría que seguirse esta tramitación. Y además se permite a los magistrados determinar específicamente que una cierta cédula, una cierta notificación tenga que hacerse hecha en soporte papel, si existen graves razones, dice el acuerdo 1 de la acordada 3845, que así lo impongan, las cuales se detallarán en la providencia específica. ¿Esto qué quiere decir? Que si el juez ordena que una notificación que tiene que ser hecha vía electrónica deba ser hecha en soporte papel, así va a tener que determinarlo en la resolución, y esa resolución va a tener que incluso transcribirse al momento de cursar la cédula. Veamos la cuestión del domicilio electrónico. Aquí el artículo 40 del Código Procesal de la provincia fue modificado expresamente, y además de exigir la constitución de domicilio a toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de un tercero, le manda a constituir un domicilio electrónico. Dice que deberá constituir domicilio juntamente con una casilla de correo electrónico que será la asignada oficialmente al letrado que lo asista, donde se le cursarán las notificaciones por cédula que no requieran soporte de papel y la intervención del oficial notificador. Para constituir domicilio electrónico, el letrado debe constar con su certificado digital que habrá tramitado y tendrá incorporado dentro de su token. Ahora, como vemos en el artículo 40, habla de la constitución de domicilio electrónico juntamente con la casilla de correo que sea la asignada oficialmente al letrado que lo asista. Eso es lo que dice el código. Al parecer, el acuerdo 3845 ha procurado modificar esto y dice que las partes tendrán que constituir su único domicilio electrónico, el de un letrado, aun cuando no sea el de quien las patrocina en el proceso. O sea, el código establece una cosa y la acordada ha venido a modificarlo y permitiéndole constituir domicilio electrónico en el de un letrado que no sea el que asiste a esa parte. E incluso dice que si los litigantes tuvieran un certificado propio emitido bajo legislación argentina, podrán utilizarlo y solicitar la asignación del domicilio electrónico vinculado con aquel. Con lo cual aparece la posibilidad de que no solamente sean ya los letrados, como lo dice el artículo 40, sino también las partes la que cuente con un domicilio electrónico. Ahora, ¿qué ocurre si intervienen varios letrados? Bien, la Cámara de la Plata ya lo ha tenido en dos casos, Comiso Gastón y Banco Platense, en el cual ha dicho que si intervienen, y así surge también de la dinámica propia del sistema, si intervienen varios letrados en un mismo expediente por una misma parte, van a tener que unificar el domicilio al que pretenden que se les remitan las notificaciones. Ahora, dijimos algo del artículo 40 del Código, dijimos algo del domicilio electrónico y de algunas notificaciones que no van a poder cursarse en el domicilio electrónico, sino que van a tener que ir al domicilio físico. Básicamente hablábamos de la sentencia y de los interlocutores. Esto genera un fenómeno a nivel provincia de Buenos Aires que es prácticamente inexplicable. Que las partes van a tener hasta 5 domicilios en el mismo proceso. Van a tener un domicilio real, van a tener un domicilio constituido físico, van a tener un domicilio constituido electrónico, a lo que se van a sumar dos cuestiones más. Si la Cámara de Apelaciones tiene asiento en distinta localidad de aquella en la que funciona el juzgado de origen, van a tener que constituir un domicilio a los efectos del recurso de apelación y además van a tener que constituir un domicilio a los efectos del recurso extraordinario si pretenden ir a canalizar alguna impugnación de ese tipo, recurso de inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucionalidad, que tramitarán ante la Suprema Corte. Tenemos entonces la posibilidad de que la parte tenga que intervenir en un proceso hasta con 5 domicilios distintos y todos ellos utilizables en algún momento, tanto para la notificación de la sentencia como para la notificación de las resoluciones de corte. Parecería que en un contexto electrónico donde estamos intentando hacer las cosas más razonables, más eficientes, incluso bajando los costos del proceso, el hecho de tener que mantener un domicilio constituido
físico y hasta 2 domicilios constituidos físicos más para las etapas recursivas, sumado a un domicilio electrónico, tiene muy poco que ver con lo que se está intentando. Pero tenemos que reconocer también que son determinaciones específicas de la ley, que el código no ha sido modificado en estos aspectos, que son además consecuencia de la exclusión de la posibilidad de notificar interlocutores y sentencias en el domicilio electrónico, y que debería llevar en algún momento a repensar esta cuestión. ¿Qué pasa si no se constituye domicilio electrónico? Bien, la consecuencia parecería ser la misma que a nivel nacional, el hecho de tener por constituir el domicilio en los estrados del tribunal. La resolución 582 del 2016 de la Suprema Corte hizo saber a los magistrados la necesidad de aplicar la consecuencia que deriva del artículo 41 frente a la inobservancia de las partes en constituir domicilio procesal electrónico de conformidad a la carga prevista en el artículo 41. En realidad, la ley no prevé la necesidad de que se intime a las partes a constituir domicilio electrónico en el caso que no lo hubieran hecho, pero parecería que en un contexto de implementación novedosa, de nuevas tecnologías que llegan al proceso recién ahora, quizás en algunas situaciones, por ejemplo proceso de trámite o en las instancias recursivas, sería bueno cursar una intimación breve para que las partes sepan claramente a qué debe estarse, por lo menos en los primeros tiempos o años de vigencia del sistema. Ahora, ¿qué ocurre con la falta de constitución de domicilio electrónico? La ley remite al artículo 41, deberá tenérselo por constituido en los estrados del tribunal. Lo que tenemos que pensar es si el hecho de no haber constituido domicilio electrónico implica la pérdida de virtualidad también del domicilio físico, o sea que a partir de ahí todas las notificaciones deban ser cursadas al Ministerio Legis, porque esa es la consecuencia que la ley prevé, o si el hecho de no haber constituido domicilio electrónico hace solamente que se tenga este domicilio por constituido en los estrados y le mantiene la virtualidad al domicilio físico. ¿Cuál es la relevancia práctica? Por ejemplo, que si nos faltara la constitución de domicilio electrónico pero tuviéramos domicilio físico, la sentencia nos va a ser notificada en este domicilio físico, y si nos faltara la constitución de domicilio electrónico y nos faltara también la constitución de domicilio físico, la sentencia nos sería notificada al Ministerio Legis. La cuestión, como se ve, involucra o impacta notoriamente en el derecho de defensa. Fue estudiada también por la Cámara Civil y Comercial de La Plata, la Cámara Segunda, en pleno, en una resolución del 23 de febrero de 2017, Federación Médica, es un fallo plenario, en el cual se concluyó que la falta de constitución de domicilio electrónico no acarreaba también la pérdida del domicilio físico. En el mismo sentido, la misma Cámara Sala Segunda de Blas y Luis Silvio dijo que la falta de constitución de domicilio electrónico no le hace perder virtualidad al domicilio físico. En consecuencia, nos falta el domicilio electrónico, no lo hemos constituido, la sentencia igualmente se nos debería notificar, como la ley lo dispone, en el domicilio físico y en soporte papel. Ahora, un supuesto que se ha venido presentando en la praxis judicial bonaerense es el tema de la renuncia del patrocinante. Generalmente lo que se decía en un contexto clásico es si el patrocinante renuncia, el domicilio de la parte sigue siendo el mismo porque el domicilio es de la parte y no del letrado. Ahora, cuando el artículo 40 nos dice que debe constituir domicilio en el lugar del letrado que lo asista, parecería que la falta de constitución de domicilio, constitución de un nuevo domicilio electrónico ante la renuncia del patrocinante haría caer al domicilio anterior. Es un tema que en la jurisprudencia todavía no se ha dado, se viene planteando, pero no hay una resolución específica, ni tampoco las acordadas lo aclaran, pero es un tema que debemos tener muy presente, porque al renunciar al patrocinio de una parte puede ser que sigamos recibiendo las notificaciones electrónicas y eso genere eventualmente alguna responsabilidad profesional. Vista la cuestión del domicilio electrónico, tenemos que ir ingresando a la mecánica misma del acto notificatorio. Acá también se trabaja en base a un módulo. Y hay dos variantes: las cédulas que deban ir diligenciadas al domicilio físico y las que deban diligenciarse vía electrónica. Hay algo que creo que es necesario tener en cuenta, que en ambos casos siempre el órgano judicial actúa como intermediario. Digo esto porque en la práctica bonaerense, en las últimas semanas, ya varios colegas nos vienen consultando, el envío directo de las cédulas para diligenciar a las oficinas de notificaciones. Creemos que el temperamento es marcadamente equivocado, porque la acordada prevé el confronte por parte del juzgado de las notificaciones y después la remisión por parte del juzgado a la oficina de notificaciones, no la remisión directa de los profesionales a la oficina de notificaciones sin ninguna intervención del tribunal. Hay dos variantes: las cédulas en formato papel, si debe acompañarse copia de traslado, y si no deben acompañarse copia de traslado. Si no deben acompañarse copia de traslado, se generan, el profesional que deba cursarlas las genera a través del módulo y las remite al juzgado, que a su vez las remitirá a la oficina de mandamientos y notificaciones,
y van a ser las oficinas de mandamiento de notificaciones las que la impriman, diligencien en los domicilios físicos y después devuelvan con el procedimiento usual. Esto surge del artículo 8 del acuerdo 3845. Ahora, si se tratara de cédulas que deban llevar adjuntas copias de traslado, aquí directamente no va a ser posible esta remisión a las oficinas de notificaciones, sino que va a tener que ser remitida en formato físico a estas oficinas, que es quienes se encargarán del diligenciamiento. Ahora, las cédulas que deban ser diligenciadas en formato electrónico van a ser confeccionadas y generadas por los profesionales, en el caso de que tengan que ser cédulas a cargo de las partes, no las cédulas que tengan que ser hechas de oficio, a través del módulo, las van a asignar con tecnología digital y las remitirán al órgano, a través del portal del sistema de notificaciones y presentaciones al órgano jurisdiccional, que las confrontará y se encargará de diligenciarlas al destinatario. A su vez, en el caso de que tengan que llevar copias de traslado, estas notificaciones, que no son en formato físico, sino en formato digital, deberán llevar adjuntas las copias que la parte deberá haber subido al sistema y proporcionado para permitir cursar la notificación. Al lado de estas notificaciones que van a cargo de la parte, quedan las notificaciones que son de oficio. Por ejemplo, la de la sentencia va a ser hecha en formato papel, no va a llevar copia de traslado, con lo cual se remitirá electrónicamente a las oficinas de notificaciones que se encargarán del diligenciamiento. Además, el artículo 143 prevé ciertas notificaciones que van a tener que ser hechas de oficio, como la que declara la cuestión de puro derecho, la que ordena la apertura a prueba, la que se dictan entre el llamamiento de autos para sentencia y esta, y las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley determine. Estas notificaciones van a ser hechas en formato electrónico y a cargo del tribunal. ¿Cómo queda constancia o cómo documentamos el hecho de haberse diligenciado una notificación en formato electrónico? Bien, el sistema genera una constancia que la acordada anterior disponía que debía ser impresa, con lo cual se daba esta situación de ambivalencia entre el formato papel y el formato físico, lo que fue remediado por la acordada 3845, que prevé que el sistema genere una constancia que dice en qué momento fue notificada, a dónde fue notificada y demás, pero que esa constancia no es necesario imprimirla, sino que puede consultarse a través del sistema, que es totalmente fiable y donde las vamos a tener almacenadas. Ahora, ¿en qué momento se opera el anoticiamiento? Esto es muy importante tener en cuenta porque, como lo vimos a nivel nacional, el anoticiamiento se operaba en el momento en que la cédula se recibía en la cuenta de destino, y en la provincia de Buenos Aires es distinto. En la provincia de Buenos Aires la notificación se tiene por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior o siguiente día hábil, si alguno de ellos no lo fuere, aquel en que la cédula estuviera disponible en la cuenta del usuario. Entonces, si nos llega una notificación electrónica un lunes, la notificación se tiene por operada recién el día martes y los plazos se cuentan a partir del día miércoles. Si nos llega el día miércoles, la notificación electrónica se va a tener por operada el día de nota subsiguiente. Como se ve, esto es un híbrido entre la notificación por nota y la notificación por cédula electrónica, que ha sido criticado por varios autores. Incluso se prevé que en caso de urgencia se disponga que la notificación se tenga por efectivizada en el mismo momento que se recibe en la cuenta del usuario. Ahora, hay una cuestión que va a tener que tener mucho cuidado el profesional al recibir una notificación de este tipo. Y se nos ha presentado a nosotros en la praxis en la Cámara de Apelaciones, con lo cual quería transmitírselas. Asumamos que a nosotros nos llega una notificación electrónica el día martes o el día miércoles mejor. Y entonces se va a computar el plazo a partir del día de nota posterior, según lo que dice la acordada y lo que dice el artículo en materia de notificaciones electrónicas. Pero asumamos que antes se da alguna situación que implica notificación ya no electrónica, sino notificación en los términos clásicos del Código Procesal. Por ejemplo, el retiro del expediente en préstamo. Entonces, si nosotros fuéramos llamados a expresar agravio, se nos envía una notificación electrónica, nosotros la recibimos el día miércoles y nosotros nos apersonamos y retiramos el expediente en préstamo el día jueves, eso va a causarnos nuestra notificación en el momento en que la retiramos en préstamo, porque va a operarse con anterioridad al momento en que se prevé para la notificación electrónica. Es una situación vidriosa y compleja, y recomendamos a los profesionales prestar especial atención a este tipo de situaciones, porque una notificación tácita como el retiro en préstamo o una notificación personal, incluso por haber consultado el expediente, puede llegar a adelantarnos el momento de notificación que se prevé para el caso de las notificaciones electrónicas. Ahora, por más que nosotros, una vez recibida la notificación, pasando a otro tema, nos apersonemos al juzgado y dejemos nota porque el expediente no está en letra, eso no va a enervar los efectos notificatorios que estaban contemplados para la notificación electrónica, porque el código no lo prevé.
La figura del aviso de cortesía también está prevista en el sistema bonaerense, artículo 6 de la acordada 3845 de la Suprema Corte, que implica enviar diariamente un correo electrónico en el cual se les notifica a los usuarios las novedades en sus cuentas específicas. Ahora, es claro que este aviso de cortesía tampoco implica una notificación electrónica, con lo cual es capitalizable la experiencia a nivel nacional, en el sentido de que un error en el aviso de cortesía no generaría la invalidez de la notificación. ¿Qué pasa con las copias de traslado? Otro tema a tener en cuenta. Aquí no fue específicamente modificado el código. En el caso de que tengan que ser cédulas a notificarse en el domicilio físico, hemos visto que esto no iba a poder cursarse por vía electrónica, pero sí hay casos en los cuales los traslados deban darse al domicilio electrónico y deban llevar copias. Para estos supuestos, dice la acordada que la carga de adjuntar las copias se tendrá cumplida mediante su acompañamiento en soporte digital con la cédula electrónica, o sea, la cédula deberá ir con la cédula. Con las copias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No se prevé, a diferencia de lo que sucedía en el código, en el sistema nacional, en la acordada, no se prevé ninguna consecuencia ante la omisión de copias digitales, lo que genera alguna situación de incertidumbre en los órganos jurisdiccionales al momento de tener que disponer este tipo de notificaciones. Cerramos el tema de las copias de traslado y nos queda la cuestión del ejercicio pleno y efectivo del derecho de defensa en la provincia de Buenos Aires cuando hay notificaciones electrónicas y esta cuestión en danza. Como ya lo vamos a ver más adelante, la Suprema Corte bonaerense ha adoptado, no en materia de notificaciones, pero sí en materia de presentaciones, una postura sumamente amplia y elástica referente a lo electrónico, lo cual nos hace pensar que en materia de notificaciones electrónicas debería seguirse el mismo criterio, más que nada en estos primeros tiempos de funcionamiento del sistema y cuando todavía los profesionales no están totalmente ayornados al mismo. Sin perjuicio de lo cual, también entendemos que dentro de una adecuada práctica profesional está el mantenerse al tanto del funcionamiento, de la mecánica del sistema y evitar que una recepción de una notificación electrónica genere unas consecuencias disvaliosas para el cliente, más aún cuando, como lo vimos, el código en el artículo 40 y la acordada de la Corte Suprema dispone que sea el profesional el que sea el encargado exclusivamente de la gestión de las cuentas del usuario, con lo cual nos puede generar una consecuencia bastante perniciosa si, por ejemplo, dejamos de contestar un traslado por una omisión involuntaria en materia de notificaciones electrónicas. Cerramos así el tema de notificaciones electrónicas a nivel provincia de Buenos Aires y en la última parte abordaremos la cuestión de las presentaciones electrónicas y de las mesas de entrada virtuales.